Pues ya entramos en aprendizaje propiamente, después de las preparaciones. Hola. Los aprendizajes preasociativos o uniestimulares son dos modalidades, habituaciones y sensibilizaciones, que caracterizan ambos porque el aprendizaje se produce por la simple repetición de un estímulo o su mantenimiento, se trata de un estímulo tónico. No hay nada que se asocie con nada, simplemente un estímulo que está ahí, dale que te pego, ya está. Son las formas más antiguas filogenéticamente de aprendizaje que se conocen en la naturaleza. Están presentes en numerosísimos invertebrados, aparte de toda la banda habitual, peces, reptiles, aves, mamíferos y anfibios. Primero, la habituación. Fijaos, cuidado, la habituación tiene una raíz lingüística, la palabra, que nos puede sonar a muchas cosas. Aquí se emplea en un sentido muy concreto. Normalmente ocurre en los lenguajes reglados o técnicos de las ciencias o las tecnologías. Aquí significa decremento de una respuesta, descenso de una respuesta, por efecto de la presentación repetida o sostenida, repetida si es un estímulo básico, sostenida si es tónico, del estímulo que la provoca. Implica una función importantísima para la supervivencia. Dejar de reaccionar a lo irrelevante. Claro, si fijáis, un estímulo que se repite una y otra vez y no pasa nada relacionado con él, ni bueno ni malo, ni agradable ni desagradable, ni doloroso ni placentero, es un estímulo que no tiene importancia para nosotros. Para nosotros, entendedme, como animales. ¿Vale? Con la habituación, pues, dejamos de reaccionar a lo que se demuestra irrelevante. Aquí había unos cuantos que teníais gatos o perros, ¿verdad? Bueno, también me valen hurones, cocodrilos, no sé, lo que tengáis por casa. Podéis hacer la siguiente prueba. Os bajáis al teléfono un tono que tiene que ser muy raro y que nunca jamás se haya oído en tu casa. ¿Vale? Un sonido raro, pero muy raro, para que se vea más claro. ¿De acuerdo? Entonces, vuestro gato, vuestro perro o vuestra babirusa estará, como todos estos animales se acostumbran, dormitando o dormido o en su sitio favorito. En el caso de los gatos ya se sabe. Si queréis saber dónde está el sitio más caliente de la casa en invierno, ahí. Más fresco en verano, ahí. Técnicamente muy informativo. Bueno, pues os acercáis a donde está el bicho y raca, le hacéis sonar el tono. Y entonces vais a obtener absolutamente predecible cierto volumen, pero para un gato basta poco. Si ponieras ejemplo de gato, vale cualquier otro. Vais a tener una respuesta de orientación, lo que veíamos el otro día. El gato se va a orientar hacia tu móvil, con los ojos, con las orejas, levantando la cabeza, estirando un poquito, tensando un poquito más la musculatura general, y sobre todo es orientando en la dirección de la fuente del estímulo. Lo que veíamos el otro día. Bueno, pues el gato, una vez que no vea nada ni huela nada especial, porque claro, lo de la electrónica no es lo suyo, pues dejará de orientar y seguirá con su historia, que es dormir o hacer el vago. ¿Vale? Por cierto, un día hablábamos de la digestión. Una de las razones por la que los seres humanos dormimos tan poco es que cocinamos. Y entonces nuestras digestiones son mucho más ligeras. Nuestros compas primates, y no digamos perros, gatos, etc., todos duermen más que nosotros. Nosotros somos unos en cierto modo. Pero bueno, al hilo de la cuestión de... A lo que voy, al rato, ponle un minuto, por ejemplo, 2 minutos, le vuelves a dar otra vez el sonido, el mismo. Y el gato va a volver a dar la respuesta de orientación. Y así sigues, pues cada 2 minutos, cada minuto y medio, cada 3 minutos, lo vas repitiendo el estímulo. Y vas a constatar que cada uno de los componentes de la respuesta de orientación está decayendo.
Cada vez mira menos, cada vez tira menos, cada vez mueve menos las orejas y al cabo de muy pocas repeticiones vas a constatar que el gato ignora absolutamente el tono. Se ha habituado. ¿Entendido? Esto es la educación precisamente. Sí, voy. Diga usted. No sé si tiene relación, pero por ejemplo, así leyéndolo, temas de alergias, ¿De se me alergias? ocurre, entraría por exposición a. A ver, Justo que nombraste gato, tiene una cierta semejanza, pero superficial. O sea, no es. el mecanismo de las alergias y el mecanismo por el cual la exposición a los alergógenos da lugar a digamos, a la adaptación del sistema inmune, que es la clave. Pues hombre, tiene, ya te digo, una semejanza superficial, pero los sistemas somáticos de los que depende la habituación No, me imagino. y la resistencia a los alergógenos son diferentes. Pero funcionaría como habitación o sea, entiendo que habitación está más Funciona enfocado. parecido, claro, porque al fin y al cabo estás haciendo decaer una reacción. Lo que pasa es que el mecanismo es inmune. O sea, tienes una máquina corporal Sí, no, destinada no, claro. precisamente a eso. Pero digo, por definición, o sea, así podría ser habitación también. No, porque estaríamos utilizando respuesta en el sentido coloquial o en el sentido del lenguaje natural. Una reacción alérgica no es una respuesta en el sentido psicológico. Claro. Entonces no es una respuesta a lo que decae, Vale, es ok, una claro. reacción Vale, vale. fisiológica del No, claro, claro. organismo. Ok. Pero es una muy buena pregunta. Usted, perdón. Hola, welcome. ¿Alguna pregunta más? Vale. Sigamos. Importante que no hay ningún tipo de asociación, es solo la repetición del estímulo, como hemos visto en el ejemplo del gato, lo que comentaba antes. Joder. Es la forma más elemental de aprendizaje que se conoce. Aprendizaje natural. Si nos metemos en machine learning, es otro mundo, es otra historia. ¿Vale? Sin embargo, aunque esto pueda parecer un poco una bobada, bueno, pues el gato deja de responder, o yo dejo de responder a ciertas cosas o tal, es la condición de posibilidad de cualquier otro aprendizaje. Si a ti te amputan la capacidad de habituación, te vuelves absolutamente majara. Porque estás viviendo en un mundo inmanejable psicológicamente. ¿Por qué? Porque estás reaccionando a todo. En ese momento, la inmensa mayoría de los estímulos que estás recibiendo están habituados. No estás reaccionando a ellos, no estás respondiendo a ellos. ¿Y entonces qué ocurre? Que puedes destinar tus recursos psicológicos, que son limitados, como todos recursos, a lo importante. A lo que todavía no has tenido experiencia con ello. A lo que has tenido experiencia con ello, sabes que está vinculado a cosas que duelen o a cosas que son placenteras. A lo importante. Voy. Diga usted. Sí, eso es lo que le pasa a la gente que tiene TDA, o sea, problemas de ¿Qué atención. tiene? O sea, que no me sale la palabra ahora mismo. TDA, sí. TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Sí, Pues la gente que tiene trastorno por déficit de atención o hiperactividad no es que no se habitúe. Y no es que reciba más estímulos que los demás, es que tiene una dificultad para controlar esos recursos a los que me refería. Una dificultad extra, en cierto modo. Pero también se habitúan a la inmensa mayoría de las cosas, porque si no, no les diagnosticaríamos TDA, les diagnosticaríamos algo mucho más grave. ¿Vale? Pero sí, está bien pensado. ¿Algo más? Ok. Seguimos. Fijaos, los seres vivos respondemos a los cambios. Las cosas que se mantienen todo el rato igual, dejamos de responder. Porque ahí está trabajando la habituación y no solo
Hay otros procesos, algunos de ellos fisiológicos, luego lo comentamos, que están trabajando para que no tengamos que responder a todo, porque es que si no, no hay manera. ¿Vale? Lo de los cambios. ¿Habéis pensado alguna vez cuál es el momento en el que te produce mayor felicidad un bien material? Un objeto, un gadget, un televisor nuevo, un móvil super ultimísima generación, la primera cosa. En el que lo tienes. ¿Perdón? El primer momento en el que lo tienes. El unboxing. Exacto. Pensadlo. La anticipación. Que es muy placentera, aunque es un poco las dos cosas. Ya solo faltan 2 días para que supuestamente me llegue X. Finalmente suena el repartidor de Amazon. ¡Guau! Subidón brutal. Y entonces tienes el paquete y lo abres. Ese es el momento culmen de tu felicidad con ese bien, con este objeto. Porque a partir del momento en que soy un empecillo más, pero no mucho, a partir del momento en que eso ya no es novedad, ya no es cambio, se hunde en la neblina grisácea emocional de tu vida normal. Se convierte en algo normal, en algo que está ahí. ¿Y tú qué pensabas que ibas a ser feliz cuando tuvieras eso? Pasa hasta con la gente que te enamoras. ¿Tú qué pensabas que ibas a ser feliz cuando estuvieras con esa persona? Y no, y puede que la relación vaya bien, ¿eh? Pero nada como el principio, como sabe todo el mundo. En términos de intensidad, vamos, no. Quizá aquí no habría que hablar de felicidad, sino de estimulación muy placentera. ¿Se entiende, no? Felicidad es demasiado ambiguo. Y además, dan una matraca con ellos los positivos, que bueno, en fin. ¿Veis la idea? Pero no es solamente esto. Prueba a decirle a alguien algo agradable una vez. Prueba a estarle diciendo cosas agradables una y otra vez durante mucho tiempo. Deja de funcionar. Deja de ser agradable. No por nada, sino porque es que ya, ¿sabes esto? Típica, o típico, abuela o abuelo, desde luego como sois, estoy aquí todo el día, no hay manera, no sé cuánto, no hace efecto. Llega un momento que se oye como la lluvia, pero la típica abuela o abuelo que jamás en la vida se queja de nada, y un día dice, me ha dado un disgusto con esto, te hace polvo. Porque el estímulo está nuevecito, está desgastado por la habituación. Y lo mismo pasa con todo. Con las regañinas, por supuesto, con todo. Respondemos a los cambios. Lo que está ahí quieto, habitúa, inmediatamente. ¿Vale? Bueno, pero no es solamente la gente que pide cosas a Amazon, a eBay, a quien sea. Esta es la amiga Aplysia californica, de que yo creo que ya hemos hablado alguna vez. Aplysia californica es una especie de opistobranquio que se caracteriza, el tamaño importa, porque es grandísima. Puede alcanzar más de 70 centímetros, que es una babosa además. Algunos la encontrarás que losilla, quizá, pobre. Pues es una gran benefactora de la humanidad, porque además de ser ella grandota, sus axones son enormes, por eso digo el tamaño importa. Y ha sido probablemente uno de los animales más protagonistas de la investigación en neurociencia. Mi colega que da la segunda parte se hablará mucho de Aplysia, porque es que resulta que muchas son las bases de la visualización del condicionamiento clásico, las bases biológicas que han estudiado en Aplysia. Hay un fulano, que ya os hablará Dominique, que se llama Eric Kandel, que obtuvo el premio Nobel de Medicina y Fisiología, creo que fue en 2002, no recuerdo más, no hay caso, por sus estudios precisamente de la circuitería neural que respondía de la respuesta de habituación, del proceso de habituación en Aplysia al estímulo que es el contacto con bien el penacho branquial, bien el sifón, los órganos del contacto. El rollo, pues le das con el dedo en la branquia
y retrae. Sabrán que es delicada. Pero si le sigues insistiendo, acaba por no retraer, habitúa. ¿Me entiendes? Y entonces, mientras tanto, se puede estudiar qué está pasando en las neuronas de debajo. Un poco el planteamiento de esto metodológicamente es muy fino. Y ya lo contará bien la profesora de la segunda parte. ¿Vale? Alicia además es muy interesante, no es guapa. Hay que reconocer que, oye, ya lo hemos comentado más de una vez, el reparto de la belleza es la demostración definitiva de que el mundo es injusto. Y bueno, pues Alicia encima es que mira las primas que tiene. O sea, las típicas que triunfan en Instagram de los opistogranquios. Pero, a falta de belleza, Alicia tiene una vida muy interesante. Por ejemplo, bueno, la verdad es que, como muchos opistogranquios, Alicia es hermafrodita. Es decir, tiene completos los órganos sexuales de macho y de hembra. No se puede inseminar a sí misma, como es también habitual, porque entonces tendríamos unas endogamias llevadas a la enésima potencia que daría lugar a muchos problemas. Pero puede actuar como macho o como hembra en un apareamiento. Y se ha observado que hacen una cosa que es muy curiosa. De repente parece como que una Aplicia se levanta una mañana, y dice, hoy me siento yo muy hembra. Entonces se pone así como en plan, dar señales de receptividad y tal. Entonces viene otra Aplicia, que es tan hermafrodita como la primera, y dice, está buena, rara, te acopla, usando su equipamiento de macho. Y luego viene otra por detrás que no respeta en absoluto la elección de macho que ha hecho la segunda, y la trata como una hembra y se acopla también. Total, que forma una cadena. Hasta una docena de Aplicias, todas copulando al mismo tiempo. No me digáis que no es divertido, es poliamor. Y no las tonterías que hacen por aquí por los primates. ¿Se entiende? Bueno, en fin, es una anécdota nada más. El caso es que lo que quiero señalar es que incluso en organismos tan lejanos filogenéticamente de nosotros, invertebrados, una babosa, un gasterópodo en definitiva. Los opistogranquios son un orden dentro de los gasterópodos, un superorden, bueno, son libros, no me acuerdo. Pero es un caracol, una babosa, y ya tiene la capacidad de mejorar el proceso. ¿Vale? Fijaos lo antiguo que tiene que ser esto filogenéticamente para que haya estado en el... Y lo importante, claro, porque las cosas que no son importantes se pierden. Ningún animal ha perdido la habituación, porque pasaría lo que decíamos antes. Es imposible adaptarse a un mundo con demasiados estímulos. ¿Sabéis lo que son los neutrinos, no? Los neutrinos son unas partículas, de la física de partículas, que tienen la peculiaridad de que no interaccionan con la materia prácticamente. Vamos, nada. En este momento nos están atravesando cientos o miles de millones de neutrinos a todos nosotros. Porque vienen del espacio exterior, pasan a través de la Tierra, y no interaccionan con la materia, no causan ningún efecto. De hecho, para que los físicos consiguieran detectarlos, tuvieron que hacer unas maravillas técnicas increíbles. Bueno, la mayor parte de los estímulos, en cierto modo, se comportan así. Pasan a través de nosotros gracias a procesos como la habituación. Y, insisto, no me canso, gracias a eso podemos tener unas capacidades de aprendizaje para lo que es serio, para lo que es importante para nosotros, y podemos tener una conducta adaptada al medio. ¿De acuerdo? Bien. Propiedades de la habituación. Primero, el decaimiento de la respuesta es función del número de repeticiones del estímulo, que es básico, y del tiempo total que se mantiene si es tónico. Un caso del estímulo tónico se daba, por ejemplo, cuando en lugar de la pantalla, las pantallas las trajeron justo después de la pandemia, cuando ya no había ninguna urgencia por pantallas grandes, pero bueno, así funcionan las administraciones. Usábamos este infernal proyector, y cuando digo infernal lo digo en serio. Un cacharro que se apagaba cuando le daba la gana y que tenía una propiedad muy simpática, que es que hacía todo el rato ¡fu! O sea, cuando tú entrabas en un aula con el proyector encendido, dices, en fin, Dios, aquí no hay alguien capaz de dar clase o de recibirla. Pues muy fácil, gracias a la habituación.
porque al rato ya no lo oyes. ¿Entiendes? Te has habituado. ¿Qué ocurre? Que eso sí, cuando finalmente se acaba la clase y lo apagan, y se para, entonces, ¡ay! ¿Sabéis a lo que me refiero, verdad? Pasa, por ejemplo, cuando la nevera que estaba ahí dando caña de repente se para. O la lavadora, que ni siquiera estabas oyendo el centrifugado, que parece el apocalipsis en cuanto al sonido, pero como dura bastante y es tónico, pues te habitúas. Pero cuando para es, uy, alivio. ¿Me entiendes? Bueno, la respuesta pues va a caer más si se han dado muchas repeticiones de un estímulo fásico o mucho tiempo de un estímulo tónico. ¿De acuerdo? Esto es una gráfica de lo que característicamente obtendríamos si hiciéramos un registro en serio, en plan rollo científico un poco. Representamos la magnitud de la respuesta observada en vertical. Y en horizontal simplemente el tiempo y con él las repeticiones o el mantenimiento. ¿Vale? Entonces, volviendo al ejemplo del gato. Por primera vez aquí le damos al gato el estímulo nuevo y da una pedazo de respuesta, en este caso de orientación. La segunda vez también da bastante respuesta, pero la tercera, cuarta, quinta, eso ya empieza a caer bastante rápido. Y luego se va estabilizando y tiende como a quedarse en nada o en muy poco. Tiende, podríamos decir, como asintóticamente. De hecho, ajustando los datos que se obtienen característicamente de una sesión de habituación a la mejor función matemática que nos pueda encajar, el mejor ajuste es a la exponencial negativa. Es decir, una exponencial negativa es la función que mejor refleja el comportamiento de la magnitud de la respuesta sometida a habituación, digamos, durante el tiempo que se está realizando el proceso. Que nadie se me asuste, no vamos a entrar en matemáticas, ¿vale? Ya con datos ya tenéis vuestra dosis, creo. Más importante probablemente que cualquier otra asignatura, pero en fin, no voy a predicar más por ahora. Fijaos que la exponencial negativa efectivamente es una curva que refleja muy bien muchas formas de decaimiento naturales. Por ejemplo, cuando se deja de responder o de reaccionar a los alergógenos. También tiene esta forma. Pero hay infinidad de otros procesos naturales que también tienen esta forma. El agotamiento de casi cualquier recurso, el cansancio en términos de pérdida de reactividad de los músculos. Infinidad de procesos de decaimiento se ajustan bastante bien a la exponencial negativa. Bueno, pues la situación también. That's all. ¿Vale? Recuperación espontánea. Vamos a imaginar que hacemos otra vez lo del gato o lo que queráis, da lo mismo. Representamos en vertical la magnitud de la respuesta y en horizontal las repeticiones, el mantenimiento del estímulo sistónico, en fin. Lo mismo exactamente de antes y obtenemos una exponencial negativa con unos determinados parámetros. Ya sabéis que estas funciones sencillitas no son únicas, o sea, no tienen una única forma posible, sino que tienen, como si dijéramos, un patrón, en el caso de la exponencial negativa, una caída rápida al principio y más lenta después, pero luego los parámetros que puedan actuar tanto sobre el exponente como sobre la base, pues hacen que esto sea más estirado, más encogido, más chato, más... ¿Vale? Pero bueno, vamos a suponer que hemos obtenido algo bastante próximo a esto, empíricamente. Ahora dejamos al gato en paz un par de días. En paz significa simplemente que no le damos ese estímulo más veces. Ha llegado a la habituación. Ha llegado a un punto en el que ya parece que no desciende prácticamente más. Y bueno, pues ya está. Ya se ha habituado. A simple vista no vemos respuesta. La respuesta ha desaparecido. Se ha habituado. Bueno, a lo mejor si midiéramos tensión muscular con un aparato de lo que uno no suele tener en casa, porque no es como una tostadora ni como una cafetera,
pero si midiéramos con un miógrafo, encontraríamos que todavía queda una residual contracción muscular. Pero vamos, tú ves al gato y el gato no está haciendo ni caso. Como el perro el otro día de la discriminación, ¿os acordáis? Que le arrugaban un y como si no lo hubiera oído, hasta que le arrugan el bueno. O aquel al que él ha aprendido a responder. Pues aquí igual, estamos en las mismas. Entonces, cuando ya lo hemos conseguido, digamos, dejamos al gato 2 días sin darle el estímulo. Y a continuación, se lo volvemos a dar. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir esto. Primero, la respuesta vuelve a aparecer. Por eso esto se llama recuperación espontánea. No hemos hecho absolutamente nada y la respuesta está recuperada. ¿Vale? Pero fijaos, la respuesta recuperada es para empezar mucho menos intensa que la primera. La altura desde la que empieza es mucho menor. Es decir, ya viene tocada esa respuesta. Y segundo, su caída es más rápida. Para llegar al mismo nivel de abajo, tarda la mitad. Por ejemplo, en este caso, más o menos tiene pinta de la mitad, no tiene por qué ser la mitad. ¿Lo veis? Hoy. Si hacemos una tercera sesión, ¿la respuesta inicial va a ser aún más baja o como la segunda? Ahí le has dado. Efectivamente. Si le damos una tercera sesión, la curva es como se van cogiendo. Al final empieza cada vez desde más abajo y tarda menos en habituar del todo. De hecho, si nosotros queremos eliminar la respuesta, digamos, de manera definitiva, forever and ever, pues vamos a usar varias capas. Dependiendo del organismo y de la respuesta de que se trate, vamos a necesitar más o menos sesiones para eliminar la respuesta de tal manera que ya no haya siquiera recuperación. ¿Vale? En psicología se trabaja a base de paciencia muchas veces. Es decir, ¿has conseguido que baje? Bueno, pues ya sabemos que baja. Venga, ahora ánimo. Siguiente sesión y así sucesivamente. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Muy bien. ¿Está entendida la recuperación espontánea? Vamos a ver algunos datos más sobre la recuperación espontánea. Es un fenómeno interesante. El intervalo para que se produzca la recuperación, es decir, cuánto tiempo tenemos que dejar entre vamos a hablar solo de la primera y la segunda sesión, sin olvidar que luego podremos usar más. Entre la tercera y la cuarta, mutatis mutandis, va a ser lo mismo. ¿Cuánto tiempo hay que dejar al organismo sin recibir el estímulo para que haya recuperación espontánea? Pues claro, si al gato que acabas de habituar le vuelves a dar el estímulo al cabo de 20 minutos, probablemente va a seguir habituado. Pero al cabo de los días no. Al cabo de los días ya tiene recuperación espontánea. Y esto es lo que digo, que presenta una variabilidad enorme entre especies y sistemas de respuesta. Tanto, o sea, fijaos, entre especies por supuesto, pero dentro de la misma especie hay respuestas que decaen fácilmente por habituación y otras que les cuestan mucho más. Y desde luego que tardan más o menos en dar recuperación espontánea. ¿Entendido? Un par de ejemplos solamente, que además creo que son los mismos que tenéis en los apuntes. Bueno, esto es el resultado de darle a una inteligencia artificial de estas gráficas que están online, en plan barato. El prompt que le puse fue algo así como: hazme una Aplysia californica, jovencita, muy mona y guapita. Una cosa de ese estilo. Y bueno, pues me sacó este. No está mal. No es completamente distinto de una Aplysia. Me impresionó porque demostró que esa inteligencia artificial sabía lo que era una Aplysia. Hay muchas otras que no. Le dices una Aplysia que sacan una señora con un abanico, por ejemplo. Bueno, pues salió esto. Aplysia californica, tiempo para la recuperación espontánea en el caso de la respuesta de retracción del sifón. He trabajado con las branquias, con el sifón, con algunas incluso con el manto, en fin. Bueno, pues conseguimos la habituación. La respuesta ya no se da, entonces probamos al día siguiente.
La respuesta sigue habituada, no responde. 2 días, no responde. 5 días, no responde. Entonces ya uno empieza a pensar, lo he conseguido definitivo solo con una atacada. 10 días y sigue sin responder. Y a lo mejor al día 12 aparece la recuperación espontánea. Se ha llegado a las 3 semanas con la prisca californica sin recuperación espontánea, en caso ya muy de récord. Que ahí había una prisia particularmente tozuda con la habituación o lo que fuera, pero días, estamos hablando de bastantes días. Podríamos decir incluso casi semanas. En el extremo opuesto, mantis religiosa. Ya sabéis, mantis religiosa, ese saltamontes con pinta de mala leche. Bueno, pues lo que se ha estudiado en cuanto a la habituación con el mantis religiosa es utilizando un estímulo de falsa presa, como hacemos cuando pescamos, muchas veces. O sea, una cosa que parece un bicho, pero que no es un bicho, que es una guarrada de plástico o de metal. ¿De acuerdo? Ante un bicho comestible, fijaos, mantis religiosa es un depredador. Esto es importante. Los depredadores están, por lo general, siempre al borde de la muerte de hambre. Un lobo es un animal que tiene hambre, antes que ninguna otra cosa. Pasa teniendo hambre la inmensa mayoría de su tiempo de vida. Y es general en los depredadores. El problema es que, ¿cómo podría decir yo esto en 2 minutos? Una especie de depredadora solamente puede sobrevivir con una gran masa de presas. Muchas presas. Fijaos en nuestra propia historia. Hace unos 6 millones de años hubo una catástrofe ecológica brutal en África. Se produjo la falla del Rift, que va de arriba abajo, y se produjo la cordillera del Rift, la cual empezó a parar los vientos húmedos que venían del Índico. Con lo cual, las selvas, de una burrada de extensión de África, desaparecieron porque no había lluvia suficiente para mantener una selva. Y en esas selvas vivían unos parientes, no, ancestros nuestros, nosotros no existíamos aún, que eran los monos más felices del mundo. Frugívoros, comían frutas solamente, tenían fruta en abundancia, sin depredadores porque vivían en las copas de los árboles, y una vida social a saco, y una vida afectiva y sexual y todo, vamos, el paraíso terrenal propiamente dicho. Pero claro, ahora va y se seca la selva. Y todos estos que estaban tan felices se extinguen como chinches. ¿Quiénes sobreviven? Los colobinos, unos pobres pequeñajos que son capaces de comer cualquier porquería, raíces de plantas guarras y cosas así. Nada de la fruta maravillosa de los tiempos anteriores a la falla del Rift. Los babuinos son militares, unas bestias con unos armamentos, la boca de un babuino es aterradora. Y su comportamiento, su forma de organización social es la de una patrulla de un ejército. Los machos adultos alrededor protegiendo a las hembras y a las crías y a los más jóvenes. Bueno, son gente capaz de enfrentarse a un leopardo y ganar. Uno, son varios ya, el pobre leopardo es que ni se acerca, ya tú lo sabes. Y entonces hay un tipo más de primate que sobrevive, que es el único primate bípedo. ¿Veis por dónde vamos? Nosotros, nuestros ancestros. Así que existimos gracias a una catástrofe ecológica, ¿cómo lo ves? Es así. Si aquello hubiera seguido siendo una selva, allí seguirían los monitos felices comiendo fruta. Bueno, pues ahí es donde se ve rápidamente la importancia para que existan los depredadores de una enorme base de presas. Hay muy poquitos leones, leopardos y demás en el bosque de sabana y en la sabana, que son los dos ecosistemas que sustituyeron a la selva, muy poquitos, comparado con la inmensa pléyade de gacelas, de ñus, y solamente así una especie de depredadores puede aguantar. Bueno, pues aterrizando a mantis le pasa lo mismo. Mantis pues necesita muchos bichos por ahí y tiene dificultades para comerlo. En cuanto la base de bichos crece, mantis se reproduce más y
Y siempre está al borde de la insuficiencia. También esa es la razón por la que el macho de mantis religiosa, ya sabéis, se inmola. Se deja comer por la hembra después del apareamiento. Y tiene su lógica, porque al macho, como hay tan poca población de mantis, relacionado con lo que decíamos, hay muy pocas hembras. Un macho puede pasar toda su vida adulto sin encontrar una hembra. No sin que la hembra le haga caso, no que va sin encontrarla siquiera. Y la hembra igual. Recordemos que aunque las tácticas sean distintas, la reproducción instinta es de ambos sexos, naturalmente. Entonces, ¿qué hace claro, he conocido una hembra y me ha dejado parearme con ella. Ya está, ya ha cumplido. No hay discotecas de mantis, no tienes probablemente ninguna posibilidad de encontrar otra. Y quedarse con esa seguramente no es buena idea. No son monogamos, ni muchísimo menos. No son gamos, en absoluto. Entonces, ¿qué puede hacer? Dejarse comer, mejorando con ello las posibilidades de supervivencia de su progenie. La progenie en común que tiene con la hembra. Como la hembra es la que se queda con el paquete, digamos, con la progenie, pues yo me entrego como más proteína para ti y para nuestros hijos. Naturalmente, el macho de mantis religiosa no hace esta reflexión. Su conducta está programada como aquellos que decíamos, completamente controlada por los genes. ¿Os acordáis? Me estáis diciendo cosas un poquito raras a veces, por cierto. Bueno. Sí. ¿El tiempo, decías, el intervalo es diferente en función de la especie? A eso voy. ¿Dentro de la misma especie puede haber diferencias por capacidades cognitivas Por distintas? supuesto. Y veremos algún ejemplo. Sí, hay diferencias por todos lados. Para que las diferencias son más fuertes entre especies, incluso para respuestas homólogas, Entre individuos y de son más, claro, y entre sistemas de respuesta también. Pero la misma respuesta, a lo mejor, tú te habitúas más rápido que yo, por ejemplo. Sí, perfectamente ocurre. Entonces, a lo que íbamos. A mantis religiosa, que como hemos comentado, está desesperada por comer, le presentamos el bicho de metal y la mantis se pone con sus élitros, las patas de arañar para arriba, y todo, se ponen, bueno, deben de dar mucho miedo si es de su tamaño. Y resulta que se pega el planchazo, eso no se come. Y se lo volvemos a hacer. Y llega un momento que ya no responde. Se ha habituado a precisamente ese estímulo que hemos estado utilizando. Es como si la mantis hubiera dicho, vale, estos bichos medio rojillos, con esto tal y con esto cual, son fake. No se comen. ¿Vale? Y entonces, por supuesto, la mantis no piensa nada. ¿Okay? Y entonces lo que pasa es que la dejamos sin presentarle el bicho durante un cuarto de hora. Y al cuarto de hora tenemos recuperación espontánea. No se puede permitir el lujo mantis de equivocarse en el sentido de esto era comestible y yo no me lo he comido, estúpida de mí. No puede hacer eso. No se puede permitir ese lujo. Entonces la recuperación espontánea ocurre, fijaos, aplicia días, hasta semanas. Mantis, 1 minuto. Pues eso sí, si acabas de habituar y a los 5 minutos, por ejemplo, le presentas otra vez el bicho, se mantiene la habituación. Es decir, ya, no, este es el bicho de pega que me han intentado colocar antes. Pero pasan 15 minutos y ya está cayendo otra vez. ¿Listo? Porque veáis un poco las diferencias. Lo que favorece la recuperación espontánea, evidentemente, es primero que la exposición al estímulo haya sido escasa. Si has conseguido la habituación con muy pocas presentaciones del estímulo, la recuperación espontánea es más probable, más fácil y más rápida que si has conseguido la misma habituación pero con más presentaciones del estímulo. O mutatis mutandis, más duración, más tiempo con el estímulo sistónico. ¿Vale? Segundo, si el tiempo total de la sesión ha sido breve, pues el estímulo se puede espaciar más o menos. Bueno, pues si los presentamos todos apelotonados o más separados en el tiempo, en este segundo caso, la recuperación espontánea se hace más difícil, un poquito más difícil. Y desde luego, con sobreaprendizaje de la habituación,
El sobreaprendizaje, ya sabéis, ¿eh? El ingrediente mágico, siempre. ¿Cómo hacemos sobreaprendizaje de habituación? Muy sencillo. El gato, el tono. Volvamos al ejemplo elemental. Cuando el gato ha terminado, ya ha llegado al punto en el que tú, con todos los instrumentos que tienes a tu alcance, no observas la más mínima respuesta al estímulo, es decir, hasta donde tú puedes decir es una habituación completa, pues le sigues administrando el estímulo un rato, unas cuantas veces. Y eso es sobreaprendizaje. Fijaos que es exactamente análogo a cuando tú te acabas de estudiar un tema, ya te lo sabes y sigues estudiando. Es el mantenimiento de las condiciones de aprendizaje una vez que ya se ha conseguido. Por definición, como veíamos el otro día. ¿Entendido? Bueno, pues como todo en la psicología del aprendizaje y en la etología en todas partes, si la habituación se consigue y luego se le da un periodo de sobreaprendizaje, la recuperación espontánea será menor y menos probable. ¿Vale? Normalmente, si queremos provocar una habituación deliberadamente, lo que vamos a hacer es, en cada fase, en cada una de las pasadas, ese día, dentro de 2 días, cuando haya recuperación espontánea, en todos los casos vamos a aplicar sobreaprendizaje. Siempre aplicamos sobreaprendizaje si queremos que algo persista. ¿Entendido? Esto pasa en terapia también. Esto pasa en aplicaciones de psicología educativa, en todas partes. ¿Vale? Más propiedades de la habituación. La habituación es tanto más difícil de provocar cuanto más intenso es el estímulo. El gato se puede habituar bastante bien al tono que le estás dando con el móvil. Aunque incluso si le das bastante caña al móvil, con el tema del volumen, lo altavoz. Claro, el altavoz de un móvil te pongas como te pongas. Ahora vamos a coger uno de estos, de que tiene tu hermano, el DJ, para hacer sus salvajadas de producciones, que es un pepino de ese tamaño con un subwoofer aterrador y con varios tweeters y todo eso. Y con eso le vas a dar el tono al gato. Bueno, el gato probablemente no se habitúa. Cuando el gato no se habitúa, a tu madre le da un infarto, tu hermano se tira por la ventana, en fin. ¿Se entiende, no? Con un estímulo de semejante intensidad, puede llegar a un punto que ya la habituación no se produzca siquiera. O se produzca levísima. ¿Se entiende? En cambio, si el estímulo es flojito, tenue, suave, la habituación es muchísimo más fácil. Esto no quiere decir que a los estímulos intensos no te puedes habituar, ¿eh? Lo que pasa es que te vas a habituar menos, va a costar más lograr la habituación y el descenso no va a ser a cero. La respuesta simplemente se va a reducir un poquito. Hay estímulos más habituables que otros. En este caso estoy hablando de estímulos cualitativamente hablando. ¿De acuerdo? Es evidente que un tono, un cacharro de estos de aquí arriba, un determinado parpadeo de una luz, pues se habitúa muy fácilmente. Si no son muy intensos, no... Pero claro, ahora vamos a ver los más difíciles. Por ejemplo, estímulos dolorosos. ¿Se puede habituar un estímulo doloroso? Absolutamente, sí. Pensad en el siguiente caso. Tenemos a un chico que se ha criado en nuestro entorno más o menos, es decir, un país civilizado, relativamente, con una enseñanza, una educación, una cierta seguridad en las calles, relativamente, y ha llegado a sus 16 años sin que nunca nadie le haya tocado un pelo, es decir, le hayan pegado, le hayan apuñalado, le hayan disparado a la cabeza, en fin. No ha experimentado violencia. Me refiero a violencia de verdad, no es tontería así, nada. Violencia de alguien que te quiere hacer daño físico a ti deliberadamente. Eso es. ¿Vale? Comparamos este chico con otro de la misma edad y características parecidas, pero que se ha criado en un barrio marginal, de una zona súper deprimida, con una familia desestructurada, donde le han estado dando de bofetadas casi desde que nació, entre sus iguales, sus pares, tanto en el barrio como en la especie de simulacro de colegios que tienen. Todo se arregla a bofetadas.
¿Lo veis, no? Bueno, pues ahora cogemos a los dos y los ponemos aquí. Y le vamos a dar un puñetazo a cada uno. ¿Cuál va a reaccionar más? Está claro, ¿no? ¿Hay habituación a los estímulos dolorosos? Por supuesto que sí. Fijaos que en la violencia física es algo que quien no la haya experimentado no tiene ni idea, por mucho que lea. Es una sensación completamente distinta a todo. Un semejante te está intentando hacer daño. Eso, pensarlo es una cosa, verte ahí metido es completamente otra. Y una de las cosas que pasan es que este elemento también es muy traumático, psicológicamente hablando. O sea, no solamente el daño que te hagan físico, es la experiencia de alguien que te quiere hacer daño. ¿Entendéis, no? Bueno, los que trabajéis en temas de emergencias y otros cuantos similares tendréis que dar con este tipo de casos. Muy frecuentemente trastornos del estilo del estrés postraumático, etcétera, etcétera. Pero lo que no cabe la menor duda es que exponiéndose se puede producir cierta habituación. A ver, al segundo chaval no es que no le duela, no es que no reaccione, no es que le dé igual, ni muchísimo menos. Al gato le da igual el tono y a Plicia le da igual que le toques los sifones, los branques. Pero a este chaval no le da igual que le pegue. Lo que pasa es que su reacción, su respuesta es menos intensa que la del otro. Es decir, aquí tenemos un perfil de habituación que es más o menos así. Y esto. ¿Lo veis? Hay un descenso. Y además es un descenso que podremos medir y podemos apreciar. Pero no es un descenso hasta abajo, evidentemente. Oye, que te ha pegado un puñetazo. Ah, no me he dado cuenta, es que estoy habituado. No. Won't work. ¿Vale? ¿Entendido? Voy. La habituación también se puede producir con nuestras propias emociones. Modo, una persona que está todos los días triste constantemente puede caer en depresión por esa habituación. Con tus propias emociones así, tal cual, es difícil porque, aunque a ciertos efectos tratamos a las emociones como estímulos internos, no se comportan como estímulos. O sea, por ejemplo, lo que tú pareces apuntar a una rumiación, es decir, a un pensamiento intrusivo que se repite, pues no. Desgraciadamente no funciona. Sería bonito, pero no. Porque aquí están involucradas muchas más cosas. Fíjate que la emoción nunca va sola. Como dice Marcia Linehan, que es una jefaza, que espero que ya la estudiaréis, jefaza en clínica de temas gordos, la liga de los mayores, trastornos serios de personalidad, bipolares, etc. Pues Marcia Linehan dice que estas cosas, que no, o sea, que los pensamientos son articulados y las emociones no. Las emociones son líquidas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú una mañana te despiertas, te levantas y el mundo es una mierda. Ya has dado el salto. Tú te has despertado, te has levantado y te has sentido mal. Y entonces le has puesto a eso un molde. El mundo es una mierda. Pero, como dice Marcia Linehan, y buena parte de las técnicas que ya he desarrollado se basan en esto, precisamente reestructuración. Es decir, no, quita esa estructura y pon esta otra que yo te voy a decir. Va, he dormido poco, no me voy a hacer caso. ¿Lo ves, no? La emoción, lo que es el malestar, es el mismo. Es como la materia blanda, fofa, líquida, a la cual tú le puedes poner unos moldes u otros. Entonces, una parte muy importante de la intervención es precisamente ayudar al individuo a poner moldes que sean adaptativos. Es decir, si tú puedes atribuir tu malestar respecto a todo lo que tal, a algo que sea adaptativo, tipo, he dormido poco, frente a, no tengo futuro, estoy acabada, soy una mierda, no valgo para nada, en fin, estas cosas, pues mejor, está claro, ¿no? Pero te has metido ya en un terreno que es más complejo que la habituación. ¿Vale? ¿Algo más? Bien.
estímulos más habituales que otros. ¿Y qué pasa con el sexo? ¿Se habitúan los estímulos sexuales? Si le preguntáis a un adolescente de 13 años, te diría que ojalá, pero que no. ¿Entiendes, no? Pues sí, también se habitúan. Y es que además hasta se puede notar en nuestro entorno, en nuestras latitudes, donde hay estaciones. Pues ahora vamos todos bastante vestidos, pero en verano no. En verano hay mucha gente guapa y sexy que va con la mínima ropa, tanto chicos como chicas. Y reaccionamos mucho menos a finales de verano que al principio. Comprobadlo. El mismo estímulo, la misma chica preciosa con el trazo más infinitesimal de un bikini, o el típico chico guapete, majete, con una camiseta ahí marcando, lo que os guste, me da igual. A base de verlo más veces, la respuesta decae. Claro, no nos deja de gustar, no nos deja de atraer, no nos deja de interesar, pero la respuesta, un poco lo mismo que decíamos de la violencia, se reduce a algo. Y entre otras cosas, es lo que permite que podamos vivir como vivimos, con una liberalidad y una permisividad enorme. Ahí nuestra cultura es muy afortunada en comparación con las abominaciones que se ven por el mundo, donde lo único que se les ha ocurrido para controlar a la gente es quitar el estímulo. En Afganistán las mujeres no pueden ni hablar en público, en la calle, porque eso es muy provocativo. Claro, si los otros no se exponen, no se habitúan. ¿Lo veis, no? Ahora, no es tan simple, por supuesto, pero por ahí van los tiros. El afecto también. Muchas, no el afecto en el sentido profundo, digamos, pero los impulsos afectuosos borboteantes, pues todos sabemos que tienden a decaer en la floración. Mencionaba antes un poco de pasada. ¿Se entiende? Es decir, incluso alimentación, ya que mencionamos el sexo, la reproducción, alimentación, se produce habituación naturalmente. La cosa que más asco te da del mundo, si tu madre consigue que la sigas comiendo, llega un momento en que te da menos asco. Y menos, y menos, y menos. Mi madre fracasó, pero lo intentó. Con todas las malas, no. Punto. ¿Se entiende, no? Pero mucha gente ha tenido más éxito y ha conseguido que sus hijos, que vomitaban ante la mención de la coliflor, igual que yo, pues poquito a poco han ido perdiendo ese horror y hasta son capaces de que dicen, esto es mentira, que puede estar buena, esto son tonterías, son leyendas urbanas. Pero en fin, ya me entendéis. Lo mismo pasa cuando tenemos una reacción muy a favor de un alimento. Nos gusta muchísimo. Si lo tomas demasiado a menudo, llega un momento que ya pierde valor. Ya no es lo mismo. Suponte que te encanta el caviar. Por ejemplo, decir algo muy caro. El caviar de verdad, no esas cosas raras de lompo y similares que venden como sucedáneos. El caviar de Esturión. Además sabe me estoy cargando los Esturiones, una cosa bastante sórdida. Si te gusta comerlo ocasionalmente es una absoluta maravilla. Pero si tú estás comiendo caviar de desayuno, comida y cena durante una semana, acabas de caviar hasta... O sea, a lo mejor hasta te sigue gustando, pero no te produce el mismo placer. ¿A qué no? No sé si habéis probado con el caviar, pensad en cualquier otra cosa que os guste. A lo mejor alguien está diciendo, no, yo nunca me cansaría ni me habituaría al chocolate. Al tiempo. Al tiempo. Es decir, en principio, prácticamente no hay estímulos inhabituables, salvo que sean extraordinariamente intensos, en cuyo caso el aprendizaje irá por otros derroteros, o casos muy, muy, muy particulares. Fijaos que, insisto, por habituación, la habituación puede ser a cero, puede ser bajo cero, es decir, llegando a un nivel de respuesta que está por debajo del que tenía el organismo antes de empezar el proceso. Puede ser un descenso pues al 40%. Una respuesta que se estaba dando 100, pues se está dando 40 ahora. Puede ser al 95%, como en este caso. Una respuesta que estaba dando a 100,
pues ahora pasa a 95. ¿De acuerdo? Todas estas posibilidades existen. Pero pocos son los estímulos que se puede decir esto, hagas lo que hagas, no se habitúa. ¿Vale? La habituación presenta generalización. Es decir, si te has habituado a un estímulo, es probable que no respondas a otro que se le parezca bastante. Pero la generalización, en el caso de la habituación, es más estrechita que en cualquier otro aprendizaje de los que vamos a ver. El condicionamiento, etc. Estrechita quiere decir que en cuanto te sales un poco del estímulo con el que se ha aprendido, ya no está abarcado por la generalización. Y entonces pasa una cosa que se llama deshabituación. Supongamos que hay un sonido que al gato le incomoda y poco a poco se habitúa y parece que deja de incomodarle. El gato, el perro, da igual. Lo que tengas a mano, lo que más te guste. Pues ahora que está habituado a este estímulo, vamos a darle uno muy parecido. Puede ocurrir que estemos todavía dentro del rango de la generalización y que siga habituado. Pero también puede ocurrir que entonces la respuesta reaparezca por completo al nuevo estímulo y al anterior. Es decir, nos hemos cargado el efecto de la habituación, metiendo un estímulo suficientemente distinto. Esto se llama deshabituación, por razones obvias. ¿Lo veis? La deshabituación normalmente es transitoria. Es decir, muy rápidamente el organismo vuelve a no responder al estímulo original. Y a ti ya no, si quieres mantener esa habituación, no se te va a ocurrir meter un estímulo muy diferente como has hecho y has provocado esa habituación. ¿De acuerdo? Pero dura poco. Normalmente, en la mayoría de los casos. No te cargas una habituación de un solo golpe. ¿Vale? ¿Está claro hasta aquí todo? Bien. En humanos, la atención voluntaria o inducida puede suspender temporalmente el efecto de la habituación. ¿Oís ese rumor? ¿Lo oís o no? Pero no lo estabais oyendo, ¿verdad? ¿Por qué lo habéis oído? Porque os he llamado la atención sobre él. Atención inducida. Lo mismo pasaría con el motor de la nevera, la lavadora, el zumbido del proyector o con cualquier otra cosa a la que estás habituado. Me acuerdo una chica de la Optativa, hace unos años, nos contaba que había hecho estudios informales de habituación en su pueblo, pues no es ética, pero casi como si lo fuera, porque por lo visto suenan mucho campanas. Y entonces ella no es su pueblo, es el pueblo de su familia. Ella pasa allí largos periodos y tal, y de pequeña más todavía y todo eso. Total, que ella está ultra, mega, súper habituada, es decir, habituada con sobreaprendizaje tocho al sonido de las campanas. No se entera. Suenan las campanas como para nosotros. Entonces, pues cuando invitaba a alguna compi o a alguna amiga, o a quien fuera, a su casa, pasaron por ejemplo un finde, pues muy frecuentemente decía, oye, ¿de dónde viene el sonido de las campanas y tal? Y entonces ella lo oía. Por el mismo efecto que acabamos de ver. Te lo indican o se te ocurre. Puedes pensar, la nevera está funcionando, entonces lo oyes. Si está. Vale, o sea, puede ser porque tú voluntariamente prestas atención o porque alguien te hace prestarla o te induce a prestarla. El caso es que vuelves a oír. Pero esto también es transitorio. Esta chica estuvo midiendo los tiempos que tardaban en dejar de oír las campanas. Por hacer un poco el estudio, y no me acuerdo de los datos que le salieron, pero vamos. Al poco tiempo, la habituación vuelve a operar. En un caso de mucho sobreaprendizaje también, es verdad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Seguimos.
algunas distinciones importantes con respecto a la habituación. Primero, no confundirlo con hábito. Ya hemos mencionado alguna vez los hábitos. Los hábitos son un tema muy importante que no son de esta asignatura. Son un tema mucho más complejo que la habituación. La habituación es repetir un estímulo, la respuesta decae, punto. El mecanismo de un botijo. Así de sencillo. Dicho funcionalmente, claro. La circuitería para que eso funcione así tiene su complicación. Por cierto, nadie entiende todavía cuál es la base computacional de la recuperación espontánea. Mira que lo han intentado. Eso es lo que se nos escapa. Está pasando ahí para que se produzca. En las bases, sabemos que se produce empíricamente, pero así como conocemos la circuitería que da lugar a la habituación, no está tan claro cuál es la que da lugar a la recuperación espontánea. Ni siquiera en los modelos artificiales. En fin, da igual. Los hábitos no son habituación, son otra historia. Los hábitos, ya sabéis, tienen que ver con hago esto, luego hago lo otro, luego hago de más allá y no tengo ni que pensarlo, porque lo voy haciendo automáticamente o casi automáticamente. ¿Vale? Tampoco confundirlo con la eliminación de conductas por otros medios, por ejemplo, por condicionamiento. Hay muchas maneras de eliminar una conducta, de reducir una respuesta. La habituación es solo uno y es el más sencillo porque consiste solo en repetir. ¿Vale? Diga usted. ¿Se puede dar habituación en fases de sueño? ¿En? Fases de sueño, cuando estamos durmiendo. ¿En sueño? Sí. Sí, claro. Puedes, de hecho, en el sueño dejamos de responder a muchas cosas. La gente, por ejemplo, duerme mal en una habitación que está al lado de una calle muy concurrida y sigue durmiendo mal y empieza a dormir mejor, y empieza a dormir mejor, y llega un momento que ya en sueño no se está despertando, no está reaccionando a los... Sí, por supuesto. Hombre, no sé, supongo que no te refieres a en los sueños entendidos como las películas nocturnas con su guión y sus imágenes. No, en términos del sueño fisiológico normal, por supuesto. También te puedes habituar a que tu perro o gato se suba a la cama y se te plante de tal manera que al principio siempre te despierta o te impide dormir y con el tiempo llega un momento en que no reaccionas. Por ejemplo, y lo mismo vale con una pareja, por cierto. Gente que ronca, gente que da muchas vueltas, este tipo de cosas. Se reduce la respuesta por habituación. Sí. ¿Más cosas? Saciación. La saciación es un proceso en el cual se produce una incapacidad de continuar dando una respuesta porque no hay impulso para ella. El impulso se ha agotado. Nada de eso ocurre en la habituación. Tú te sacias, por ejemplo, de comer no sé qué, y eso no quiere decir que te hayas habituado a eso, quiere decir que te has saciado de otra cosa. Aunque efectivamente tu conducta de ir picando y comiendo se ha reducido, y a lo mejor te has reducido con pinta de exponencial negativa. Pero no estamos hablando de habituación. En la habituación no hay un proceso fisiológico que no sea el neural que la realiza, identificable que tenga que ver con ella. No se sacia nada. ¿Vale? Tú no te sacias de oír el zumbido del proyector o el ruido de la lavadora. Te habitúas. ¿De acuerdo? No te habitúas a comer chocolate a la cuarta tableta. Te has saciado. ¿Lo veis, no? Bien. Adaptación sensorial. Esto está en el límite. ¿Sabéis lo que es adaptación sensorial, no? Un proceso por el cual los receptores sensoriales dejan de reaccionar por agotamiento, mero agotamiento de su combustible metabólico. Vale, que ya esos receptores no les queda gasolina para seguir reaccionando. Entonces la respuesta es la... No lo habéis visto, los experimentos de Pritzker sobre imágenes estabilizadas en la retina. Bueno, ya sabéis, supongo que lo habéis estudiado en el primer cuatro y en algún otro momento de vuestras dilatadas trayectorias académicas, que el ojo humano, como el de cualquier mamífero, está sometido a un gran número de movimientos involuntarios, continuamente, sacádicos, nistagmo, etc. Está todo el rato como, aunque no se note mucho.
De hecho, no se nota nada para el que ve, ni para los que lo están viendo. Por ahí están esos movimientos, están documentados, estudiados. Y una de sus funciones, posiblemente la más importante, es pues que lo que cae en la retina vaya variando. ¿Se entiende? Si tú estás mirando fijamente a algo, por ejemplo, yo voy a mirar fijamente a la cámara esta. La cámara no está estimulando la luz reflejada en la cámara, no está estimulando las mismas células de mis retinas, porque mis ojos se están moviendo. Mis ojos están haciendo que las partes estimuladas sean diferentes a cada momento. ¿Se entienden? ¿Por qué hacen esto mis ojos? ¿Porque estoy yo un poco drogado o algo? No. Lo tuyo también. Lo hacen para evitar que esos receptores, que esas células retinianas agoten su combustible metabólico y se perturbe la visión. Pritchard lo que hizo fue plantearse qué pasaría si ponemos la imagen siempre en la misma zona de la retina de forma continua. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos esto? Pues él inventó un dispositivo segunda mitad del siglo XX. Es un estudio clásico de psicología de la percepción. Lo que hizo fue inventar un artilugio si me ha quedado algo que se pueda parecer a un ojo. Esto es un ojo, ¿vale? Se hace lo que se puede, amigo. Pues el artilugio era una lente de contacto que llevaba acoplado un diminuto proyector de diapositivas. De tal manera que cuando el individuo se colocaba la lentilla y se activaba el proyector, conseguíamos que su imagen estuviera siempre en la misma zona de la retina. Claro, si se mueve el ojo, se mueve el proyector con él. ¿Lo veis, no? ¿Qué pasaba aquí? Bueno, pues pasan cosas muy curiosas. El microproyector, por supuesto, no podía ponerte ahí el jardín de las delicias del bosque. Eran estímulos muy sencillitos. Por ejemplo, una A mayúscula. Entonces, el sujeto, el participante en el estudio, cuando le encendían el proyector, el mando a distancia, horrorizado porque ha aparecido una A gigantesca flotando en mitad de su campo visual. Horrorizado. Claro, el investigador le pide que cuente lo que está experimentando. Ha aparecido una A, pero vamos, qué pedazo A. Y flota, está delante de mí, qué mal rollo. Porque, o sea, y me sigue. ¿Y qué más? Me dice Pritchard. Y el participante, se le ha quitado el palito de en medio. ¿Así? No, ahora se le ha quitado uno de los palos largos, el de la izquierda. Ha vuelto el palito del medio. Se le ha quitado el otro palo, el de la derecha, el largo. Ha vuelto el palo. Hay elementos de la imagen que están apareciendo y desapareciendo. ¿Qué está pasando? Que las células retinianas tienen que recargar. Tienen que recargar, o sea, agotan la materia que les permite iniciar la despolarización y con ello el impulso nervioso en dirección al quiasma óptico y ya sabéis, hasta la parte de atrás, al área 17 de Brodmann, V1, V2, o sea, el inicio. Pero ya no puede, porque la retina dice, socorro, no puedo, o sea, la célula retiniana dice, pero por favor, dadme un descansito, que tengo que echar un cigarro, en fin. ¿Me entendéis, no? Claro, en condiciones normales las células se van relevando gracias a los movimientos oculares, pero en este caso lo que está pasando es precisamente que lo más curioso de los estudios de Pritchard es que las apariciones y desapariciones de los fragmentos de la imagen proyectada parecen seguir un patrón bastante significativo. Es decir, no desaparece un trozo random de la, sino un palito. Y luego otro, no se sabe por qué. ¿Se entiende? Pues claro, esto es adaptación sensorial. En la habituación no se agota ningún combustible metabólico. No se agota nada. Fisiológicamente tú estás perfecto.
¿Vale? Aquí sí, aquí por supuesto que se agota la capacidad de algunas células de seguir haciendo su función por esta intervención artificial. ¿Entendido? Voy. Me ha parecido una mano preguntante, ¿correcto? Sí. ¿Y un olor, por ejemplo? ¿Sería adaptación sensorial? Un Olor, por ejemplo, que hay en la habitación y te acostumbras, Es una buena... Probablemente un olor es habituación en la mayoría de los casos. pero si lo intentas tampoco puedes volver a olerlo, creo. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, si algo huele mal Sí, y alguien te lo marca, sí, no podés volver a olerlo. sí, ¿Sí? sí, claro. Ah, bueno. Es decir, a ver, Si ya estás acostumbrado a la, eso. la pregunta para saber si está... Hay casos que están a mitad de camino, ahora vemos alguno. La pregunta para ver si estamos hablando de adaptación sensorial, estamos hablando de habituaciones, ¿se agota algo fisiológico? Si se agota algo fisiológico, como en el caso de los estudios de Pritchard, adaptación sensorial, por principio de parsimonia damos por sentado que el principal proceso es ese, que las células dejan de poder responder. Pero en el caso del olfato, pues oye, las pituitarias y el bulbo olfativo y todo eso no están sometidos a nada parecido a lo de Pritchard, con lo cual se siguen pudiendo relevar. Normalmente es habituación. Un fenómeno muy conocido del olfato, no sé si habrá alguien aquí que haya trabajado en aviación o... Pues cuando llega la gente en un vuelo a tomar por eso, 9 horas de vuelo, 10 horas de vuelo, por ejemplo, desde la última escala o desde el punto de partida. El avión llega, se enchufa con el finger y se abren las puertas. Y de ahí sale la peste de una fosa común. El infierno. Para alguien que está en el finger. Típicamente algún empleado o alguna empleada de la compañía que le ha tocado. Tienes que ir a abrir el infierno. Se siente. Pero la gente que viene de dentro no está sintiéndolo, está habituada. Y encima se lo han dado poquito a poco, porque claro, al principio el avión no apestaba y a medida que tanto humano hay dentro y tal igual, pues es cuando ya finalmente se llega al extremo. Pero si te lo señalan, o sea, por ejemplo, ahora olerá algo, Sí. capaz si alguien entra, En las clases es muy claro, sobre todo a estas horas. pero si y ahora intento olerlo, no puedo. No, estás completamente habituado. Y eso no era uno de A ver, ten en cuenta que el olfato en nuestra especie es muy limitado. A un perro no le pasa eso. A un gato tampoco. Acuérdate, del otro día lo comentaba, cuando queremos orientar por el olfato, lo que hacemos es, o sea, el olfato en nuestra especie es muy, muy sui generis. Pero lo cierto es que si tú te esfuerzas, sí puedes captar que sí es posible que aquí no huela muy bien. Y no, en una clase, pues por ejemplo, yo estoy bastante seguro de que aquí no huele demasiado mal, ni huele demasiado a humanidad. Pero en el caso del avión, en un momento dado alguien podría decir, oye, ahora que lo pienso aquí, está oliendo como mal, ¿no? Es decir, podría, por inducción propia o ajena, llegar a experimentarlo. ¿Algo más? Bueno, pues la adaptación sensorial. Uno de los casos dudosos, por ejemplo, dudosos porque probablemente están interviniendo las dos cosas, son cosas tales como el tacto de la ropa. Ahora estáis sintiendo la ropa, pero no la estabais sintiendo. Y no es que creyeras que estabas en pelotas. No, es que simplemente estabas habituado o adaptado. Claro, los receptores ápticos también se adaptan. Ápticos, del tacto, no sé si... Fijaos, vamos a imaginar que dos personas que se quieren mucho, pues una le empieza a acariciar la cabeza a la otra. Y la caricia consiste en esto. No funciona. Cuando acaricias a alguien, mueves la mano. Por lo mismo de Pritchard, para que no estén siempre las mismas células, porque es que si no, no funciona. Una caricia estática es una mierda. No es nada agradable. Y lo sabemos todos porque todos, cuando acariciamos a alguien, lo hacemos de manera con movimiento. Incluso cuando abrazamos a alguien, hacemos cosas tipo... No, algún movimiento, algún cambio. Todos respondemos a los cambios. Oye, no me montéis una orgía de caricias aquí ahora. Bueno, o hacedlo. Ya estamos casi en primavera.
¿Entendéis la idea, no? Es decir, solo funciona así. Y lo mismo pasa con muchísima otra estimulación de todo tipo. Estas son cosas en las que no habéis pensado en esto. Si no funciona, si no hay movimiento en el cambio, porque es que se produce, no sabemos hasta qué punto adaptación sensorial, porque ciertamente los receptores del tacto también botan su combustible en un momento dado, y desde luego la habituación a corto plazo que puede ocurrir en un momento en el que alguien pues, recibe un estímulo tónico y deja de reaccionar, es porque es tónico, porque ya está, porque ya cambia, no cambia, va a tomar por culo, ya está. Bueno. ¿Lo veis, no? Bien. Así pues, la adaptación sensorial, aunque no hay que confundirla con la habituación, porque siempre implica agotamiento de una célula o de un conjunto de células, que no ocurre en la habituación, pues a veces está como en un punto duro. ¿Vale? Fatiga muscular. Evidente, ¿no? Tú estás entrenando en el gimnasio un ejercicio y estás entrenando al fallo, pues claro, en el momento que llegas al fallo, pues has llegado y se acabó. Pero no porque te hayas habituado y hayas dejado de dar la respuesta de lo que sea. No, es que ya ese grupo muscular ya no da más de sí. ¿Vale? Pues estas confusiones, por favor, cuidadito con ellas. Algunas veces en contextos de evaluación pueden resultar algo nocivas. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre habituación? Sensibilización, muy fácil. Es prácticamente lo contrario. Incremento de una respuesta a un estímulo por mera presentación, repetida o sostenida, de este. ¿De acuerdo? Facilísimo. Propiedades de la sensibilización. Esto lo vamos a tratar más rápido porque aunque hay gente que no le gusta decir esto, porque lo considera un tanto feo, la verdad es mucho más importante la habituación que la sensibilización. Y que luego pues hay un compañero que estudia la sensibilización, muy bien, pues me alegro mucho, pero es mucho más importante la habituación. Por ejemplo, jamás en la vida vais a usar sensibilización en clínica. Y los que hagáis clínica, os vais a hinchar a usar habituación. Solo por poner aquí un ejemplillo circunstancial, porque tampoco prueba nada, ¿vale? Pero la sensibilización no carece de importancia. Es una curva ascendente al principio y muy variable después. El perfil típico como antes, magnitud de la respuesta, repeticiones del estímulo, pues el perfil típico es este. Y una vez que hemos llegado ahí, pueden pasar muchas cosas. Se puede estabilizar, se puede decaer un poco, puede empalmar con un proceso de habituación. Muchas cosas. ¿De acuerdo? Es decir, no es una curva tan homogénea como la que nos encontramos en habituación, que tampoco es que sea muy homogénea, pero bueno, más o menos se produce más con estímulos de intensidad alta. Al revés que la habituación. Pues que decíamos, es muy difícil habituarse a un petardazo ultra mega doloroso o tal. Bueno, pues ahí es posible que te sensibilices. Hace unos años hubo unas obras en el aula magna. ¿Sabéis dónde está el aula magna, no? En la otra punta de la facultad. El copiódromo le llaman, si alguna vez tenéis un examen complicado, es un sitio en el que ves perfectamente la panorámica de los que están delante. También es verdad que los profes se lo suelen saber y a los que les importa vigilan más. Pero en fin, que sería la vida sin riesgo. Anyway, había obras en el aula magna. La enésima vez que intentaron que aquello se convirtiera en habitable. Spoilers, no lo consiguieron. El ruido era infernal. Y yo tenía clase en el aula del lado. Y claro, y entonces, claro, según entrabas decías, no vamos a poder estar en clase. Y madre que bien, íbamos justitos de programa y tal, pues conseguíamos
Cuando no había posibilidad de salir al césped porque eran días de mucha lluvia, en fin, todo en contra, no se podemos hacer. Pues al cabo de un rato sufríamos menos el ruido, curiosamente. No mucho menos, pero menos. Excepto algunos individuos que cada vez estaban como más perturbados por el ruido. Y concretamente me acuerdo de una chica que estaba agitándose como... O sea, parecía que iba a empezar una pelea de estas de Ultimate Fighting o algo por el estilo. Darle a mi rival a destrozo, o sea, parecía una cosa un poco así. Y llegó un momento en el cual pegó un puñetazo en la mesa, cerró la carpeta como si quisiera aplastar a la peor avispa del mundo y salió como si, no sé, como algunas de las bibliotecas que aparentemente hacen eso, ¿no? Los motivos que desconocemos, pero vamos, zapateando de una manera brutal. Y se le había ido completamente la respuesta de madre, que había sensibilizado. ¿Se ve? Mientras otros compañeros estaban en un duro y trabajoso proceso de habituación, ella sensibilizó. ¿Por qué ella? Pues mira, puede ser por muchas cosas. Primero, imagínate, tiene más agudeza auditiva que otro. La gente difiere en agudeza auditiva incluso cuando no le pasa nada en los oídos. Segundo, umbrales de tolerancia al ruido. Hay gente que es capaz de estudiar en un vagón de Renfe donde hay gente con guitarras cantando, hay gente que es completamente imposible, está en silencio total. ¿Entiendes? Hay muchas variables personales que pueden hacer que una individua concreta se sensibilice a una respuesta, a un estímulo, perdón, y otro individuo al mismo estímulo, pues se habitúe. En este caso también podría ser lo que hablábamos antes, que sea una persona que tiene una capacidad de habituación muy baja, claro, y por lo tanto no puede dejar de pensar en eso que está oyendo hasta que se vuelve loca. Bueno, son dos cosas distintas. En realidad tres. Capacidad de habituación baja. La capacidad de habituación baja tiene que ver precisamente con las variables de las que estaba hablando. Umbrales sensoriales, tolerancias ya de nivel más evaluativo y tal. Entonces, si coges todo eso, te sale una tolerancia, una tendencia a la habituación con mayor o menor facilidad. Es decir, con eso queda agotado. El darle vueltas y pensarlo mucho, instante, ya entramos en otros terrenos. Ya estamos hablando, por ejemplo, de variables tipo perfeccionismo. Que hay gente que no puede soportar estar en un ambiente que no está suficientemente bien para sus estándares a los efectos de lo que está haciendo. Eso es una de las colas del perfeccionismo. Por ejemplo, o sea, pueden ser muchas cosas. Yo era su profe, no soy terapeuta, entonces pues no le pregunté ni nada. Lo que sí me ha puesto bastante, o sea, que fue a muy corto plazo. Y que cuando la mujer ya había salido, iba en el tren o andando por el campo y tal, decía, joder, soy lo peor, ¿cómo me he pasado? Vaya espectáculo que he dado, muy probablemente. Pero no lo sé, a lo mejor está diciendo que se jodan estos hijos de puta. No lo sé, no tengo ni idea. ¿Vale? Pero vamos, que es más probable que haya sensibilización si el estímulo es de alta intensidad. No va a haber normalmente sensibilización a estímulos flojos. ¿Vale? Como ilustraba el ejemplo anterior, el mismo estímulo puede provocar habituación o sensibilización dependiendo de la intensidad y los umbrales y otras variables del organismo, que podemos, si quieres, englobar como facilidad de habituación. ¿De acuerdo? De sensibilización, de habituación, de sensibilización en este caso. En muchos casos solo ocurre a corto plazo, lo que os decía de mi hipótesis sobre esta chica, que había pegado el petardazo de reacción al estímulo, pero probablemente al poco tiempo había decaído. En clínica, a veces nos encontramos con sensibilizaciones cronificadas, uno o dos, que forman parte del origen de problemas. ¿Qué es una sensibilización cronificada? Pues una que está tan sobreaprendida que ya no se quita. Ha quedado la curva ha subido y luego se ha estabilizado. Y ya ese individuo, su organismo, tiene una reacción sobredimensionada, sensibilizada, a ese tipo de estímulos.
¿vale? Me estoy acordando de una película muy antigua ya, se llamaba Regreso al futuro, que es una, entre ciencia ficción y comedia, así como se entera, yo creo, pero en que el protagonista tiene unas reacciones absolutamente desproporcionadas cuando le llaman gallina, concretamente. O sea, le llaman gallina, bueno, pues a nadie le gusta que le llamen gallina, pero este se ponía como una hiena. Muy posiblemente, claro, no lo sé, porque es un guión, es ficción, pero yo apostaría a que eso, si le ocurre a alguien, es una civilización cronificada. Te la puedes encontrar en animales también, muy frecuentemente. El perro que tiene una reacción absolutamente desmesurada a un cierto tipo de estímulo. En algunos casos es natural, ¿eh? A los perros, por ejemplo, les tocan la armónica, muchos de ellos lo pasan mal, pero es porque esas frecuencias les perturban mucho, por razón de cómo es su sentido del oído. Aquí no estamos hablando tanto de psicología cuanto de fisiología. Pero un perro puede coger una manía extraordinaria al señor que toca el saxofón en la puerta de la iglesia. El dueño te jura que no ha tenido ninguna mala experiencia con el fulano, ni con nada, y que además oye saxofones en otros sitios y no pasa nada, ¿eh? Concretamente eso. Y el perro se pone loquísimo. ¿Se ve, no? Y que forma parte del origen de problemas, ¿sí? Pues, por mi parte es todo. Gracias y buenas tardes.